Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Los saludamos en el programa 19 de Círculo Político. Muchas gracias por seguirnos acompañando, por estar aquí cada semana con nosotros. Mi nombre es Emanuel Gómez García y me da mucho gusto presentar a los panelistas de esta noche. René Cruz Camacho. René, muy buenas noches. Buenas noches, aquí con ustedes. Muchas gracias por estar acá. Marco Rodríguez, muy buenas noches. Hola Manuel, René, auditorio, buenas noches. Muchas gracias. Pues hoy me tocó estar aquí en esta faceta, conduciendo este programa. Yo espero que pues lo haga yo medianamente bien, porque es la primera vez que conduzco un programa, pero muy a gusto estar aquí con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a hablar de un problema que tiene este país, de un problema que tiene México, un problema estructural, un problema sistémico, un problema que lleva años, es un tema histórico, que es la violencia contra las mujeres. Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, 329,000 mujeres han sufrido cada año en este país algún tipo de violencia, que ya hablaremos acerca de todas las violencias que hay y que existen hacia las mujeres. Cada año 106 mujeres, 1,006 mujeres son violentadas y asesinadas en este país, lo que representa aproximadamente 10.5 u 11 mujeres al día que son asesinadas. René, que quiero empezar contigo, es un problema que no acaba. Candidatos van, candidatos vienen, gobiernos van, gobiernos vienen. Ya tenemos incluso a mujeres en cargos de representación, incluso en el sistema judicial. Y es un problema que no cede. ¿Por qué no cede en este país la violencia contra las mujeres? Al principio, creo que es un problema social, un problema de principios. Estructuralmente, la familia mexicana ha tenido modificaciones muy fuertes. Era un sistema en los 60, 70, donde era padre, madre y 5 hijos promedio, de 3 a 5 hijos promedio, y donde había una fuerte presencia de los valores humanistas, de los valores personales, de los valores familiares. Invariablemente el padre era el que aportaba, la madre era la que cuidaba, pero la figura del padre ha sido fundamental en la sociedad mexicana. Pasan los tiempos, empieza el aumento de la población, se disminuye el número de familias en cuanto a elementos, padre, madre y 2, 3 hijos. Estamos hablando de por ahí del principio del 2000. Y es importante señalar que empieza a surgir la familia donde la mujer es la que empieza a encabezar el origen y el don de mando. Esto es, la mujer se empieza a empoderar. El hombre, entre la comodidad de ya no serse responsable, entre la mujer que no necesita al hombre para salir adelante, y empieza a ver lo que vendría siendo la familia donde los abuelos, el abuelo materno y la abuela materna, empiezan a tener más presencia. Y ahora la familia, alguien me lo decía atinadamente, no es ni la madre, ni el padre, ni los abuelos, sino quien vive con el infante. Y ese proceso evolutivo o viceversa, un proceso retrógrada, hace que la figura del respeto y de la autoridad se pierda. Y ante la falta de un gobierno, de un Estado fuerte, los jóvenes piensan, o los hombres piensan, que no les va a pasar nada si hay violencia, si hay asesinatos, y que hay una impunidad. Que sí la hay,
porque es un hecho de que la hay, pero ahí me parece que tendríamos que partir de un hecho. Si la figura de la mujer en un estado matriarcal ha propiciado también el machismo. Y el machismo, y aquí yo creo que va a causar controversia lo que digo, muchas de las veces está originado en la misma familia que trata de manera diferente a un hombre que a una mujer. Fíjese, y bueno, yo le voy a ir dando datos conforme vayamos avanzando. Según el INEGI, Marco, que hace una encuesta en conjunto con InMujeres, ¿no? Con esta organización, 60% de las mujeres en este país dice que ha sufrido durante toda su vida algún tipo de violencia. O sea, 60%, más de la mitad de las mujeres en este país se siente violentada de alguna manera. Según también el INEGI, cada año crece 4%, o sea, 4%, o sea, no solo no lo hemos erradicado, sino cada año crece 4% más la violencia contra las mujeres. ¿Cuándo se va a acabar esto, Marco? Sí, bueno, lo que comentaba René, también yo lo entiendo como un problema estructural, un problema sistémico, como lo comentaste tú, Emanuel. Es un problema que ha existido, pero que hoy siento que se ha evidenciado más. Viajando un poco en la historia, culturas que han podido sobresalir con otras, le han dado mucho respeto a la mujer, como es el caso de los griegos, los egipcios, aquí en México, con nuestras culturas prehispánicas. Sin embargo, en algún momento también del comportamiento social, esa función que ha tenido el hombre de ser el proveedor de acuerdo a una estructura, a un núcleo familiar, y la mujer estar pues ahora como administradora de un hogar, ha venido modificándose en los últimos años, porque también el mismo concepto de familia ha venido cambiando, ha venido modificándose. Ahora, en los últimos 20 años, yo he percibido que ha habido un crecimiento de un gran movimiento de mujeres que exigen derechos, que desean igualdad, equidad, pero sobre todo respeto e incorporación en pares dentro de la sociedad. Y a través de colectivos, a través de organizaciones de la sociedad civil, a través de movimientos muy importantes. Aquí en Veracruz tenemos un colectivo muy interesante que se llama Brujas del Mar, que han defendido de forma férrea los derechos de la mujer, y que es a través de estos colectivos como ha venido avanzando y posicionándose esta fuerza en las leyes. Y qué desafortunado que sean por actos de violencia muy evidentes dentro de la sociedad. En casos particulares como la ley vicaria o como la ley Olimpia, que han sido casos en las que desafortunadamente las mujeres han sufrido violencia de género muy importante. A través de eso se ha tenido que traducir a la ley y se ha tenido que incorporar en ciertas modificaciones, pero ha sido todo el conjunto de estos esfuerzos de colectivos, de organizaciones, y sobre todo yo creo que hay algo que dejar muy importante, que tiene que ver también con un tema de culturalización. O sea, yo me iría también a la raíz de la educación, y sobre todo en México, que son nuestra educación básica en la primaria, en la secundaria,
lo que observamos no solo en los libros de texto, sino también en el comportamiento en las escuelas. Y a mí me llama mucho la atención el crecimiento del bullying que ha venido dándose en nuestra formación. Sí, pero a la carrilla. Sí, pero hoy ha llevado a esquemas más evidentes, por ejemplo, más visible y con consecuencias un poco más graves, porque sí, tendríamos que meternos en este tema de la generación cristal y varios temas de estos, pero las consecuencias del bullying escolar pues han generado suicidios en niños y ha generado violencia hacia las mujeres desde muy temprana edad. Entonces, yo creo que esos son de los grandes retos que se tienen que abordar en el sistema mexicano. Más allá de un tema de partidos políticos, es un tema cultural, social y por supuesto histórico de los que estamos aquí presentes. Y yo creo también, si me permite meter mi cuchara, que mucho de este tema de la violencia contra la mujer no se ha combatido como es por la falta de denuncia. Pero también yo creo que la falta de denuncia es también por la falta de confianza que hay de las mujeres ante las autoridades. ¿Por qué? Porque hay que decirlo, somos un país no solamente históricamente que ha violentado a las mujeres, somos un país históricamente corrupto e impune. Porque hay muchísimos casos que conocemos, que nuestra audiencia las conoce, con impunidad. Casos que hasta la fecha no se le ha hecho justicia a las víctimas. Es obvio que pues una mujer dice, ¿para qué voy y denuncio si no va a prosperar mi denuncia? Si es más, a lo mejor me va hasta peor. Entonces necesitamos, por supuesto, autoridades más competentes. Necesitamos que haya más justicia en este país para que, por supuesto, haya mucho más confianza de las mujeres, que cuando alguien se sienta violentada, diga, tengo una autoridad que me va a respaldar. Yo siento que eso también ha sido la causa por la cual no solamente no se erradica, crecemos y crecemos mucho más. Vamos a seguir hablando de este tema, pasando el corte. ¿Cómo? También le invitamos a que aquí estamos poniendo nuestro teléfono, nuestro WhatsApp, para que nos envíe sus comentarios acerca de este tema. Vamos a seguir hablando de él. ¿Cómo es que podemos hacer todos? Porque no es un tema solamente de la autoridad. Es un tema, como bien lo decía René y como bien lo decía Marco, es un tema social. Todos tenemos que participar para que se erradique de una vez por todas esta lacra social que tenemos, que es la violencia contra las mujeres. Regresamos. Bien, pues continuamos y seguimos hablando de este tema que de verdad, pues, como lo decíamos, aqueja, lastima a este país, la violencia contra las mujeres. Fíjese usted, según la Red Nacional de Refugios, tan solo el año pasado, 886 mujeres llegaron a una instancia gubernamental para denunciar que había una violencia contra ellas y simple y sencillamente no las pelaron. O sea, en este país todavía tenemos autoridades que cuando llega una mujer y denuncia una violencia de género, pues simplemente le dicen, mire, ese no es un tema que nos importe en este país. Por eso es que esto no avanza. Decíamos un poquito antes de terminar el bloque anterior, mucha culpa es de la corrupción que hay en este país. Decíamos ahorita en el corte, ¿no? Pues la trampa está obviamente ahí, en los jueces, porque cuando te reclasifican un delito, ¿no? Dicen, es que esto no es feminicidio, no, esto no es tentativa de feminicidio, entonces, pues la pena es menor, ¿no? Entonces, obviamente los abogados lo que hacen, pues es tratar de reclasificar los delitos. René, mientras sigamos teniendo jueces, autoridades corruptas, ¿cuándo se va a acabar este problema en este país? Ahí sí difiero totalmente de lo que comentas. Sí. Porque el juez juzga en base a lo que la fiscalía o el ministerio público aporta, las pruebas. Y ahí es donde está la impunidad y la corrupción. El presidente López Obrador hace una propuesta de modificar y elegir a los jueces y a magistrados vía voto universal. Me parece que el problema es mucho más abajo. Porque poniendo el ejemplo de una mujer
que es golpeada en el seno familiar, ya sea por el esposo, por la pareja, por el hombre que vive con ella, con la mujer que vive, porque ya también es uno de los elementos que hay que considerar, que ya la diversidad sexual hace que no nada más sea un problema entre hombres y mujeres. Hay que decir las cosas como son, porque también mujeres golpean a mujeres, hombres golpean y violan a hombres. O sea, ya es un problema social muy fuerte. Mujeres a hombres también. También hay una, no, ni tan menores, hay una gran cantidad de ratones. Pero que no se animan a denunciar. Exactamente. Pero si alguien es golpeado, violentado, porque también hay una violencia económica, hay una violencia psicológica, va y presenta su denuncia. Y ahí empieza el segundo drama, porque te tratan como si tú fueras el delincuente. Sí. Y los agentes e investigadores te hacen una serie de preguntas donde parece ser que la persona que denuncia es el culpable. Después te piden una lana para que se agilice el asunto, porque no tienen gasolina, porque tienen que hacer una serie de investigaciones. Esa es la realidad, no hay que engañarse. Y después, cuando ya es tan visible o tan fuerte el daño, el Ministerio Público es el encargado de darle al juez los elementos de jueces, y es ahí donde se empieza a torcer el asunto, porque depende cómo lo fabrique o lo presente el Ministerio Público, y el juez tendrá que tomar su determinación. Decir que los jueces en México son incorruptibles, pues eso solamente en el país de López Obrador. En Dinamarca. Pero el problema es, volvemos a lo mismo, si te dejas una vez, ya te llevó la tristeza. Las mujeres o los que son violentados tienen que denunciar de inmediato, y es ahí donde tiene que haber un Estado mexicano rápido y expedito para darle solución, porque si no se crea la impunidad, y la impunidad pues precisamente hace que se vaya alargando el asunto, y que ahí, si me permiten la observación, que siempre es algo que me ha llamado la atención, señora, señorita, amiga, amigo, ¿que no se dieron cuenta desde el principio la clase de persona que tenían junto? Porque resulta que después de 4 o 5 años el galán se convirtió en el monstruo. Estaba en fase de conquista. Pues sí, pero fíjense. Estaba en campaña. Pero se tienen que fijar, porque hay una frase que se utiliza en el barrio, ¿no? Decir, oye, siempre ha sido así, bueno para nada. Sí. O siempre ha sido la chica muy popular en la colonia. Fíjense, porque hace ratito decíamos que la evolución del proceso cultural hace que la figura del matrimonio pues prácticamente esté desaparecida. Pero cuando decimos que un gran beneficio o una gran logro de los grupos feministas es el aborto, la posibilidad del aborto, que sí, efectivamente, particularmente yo estoy a favor del aborto, pero antes del aborto hay un hombre y una mujer que se ponen de acuerdo. Y antes de eso, o en el momentito de la pasión, pues cómprese un condón, que es la manera de evitar el aborto. Sí. Y no saliendo a la calle, diciendo, rompiendo cosas, cuando el problema es el libre albedrío de los dos que hacen de un acto sexual. Cuando es consecuencia de una violación, desde que yo me acuerdo de mis tiempos juveniles, estaba permitido el aborto. Apenas. Sí, pero creo que es un asunto de no dejarse y de mejorar definitivamente los ministerios públicos y los agentes investigadores. El problema de la justicia mexicana, a mi particular punto de vista, no es arriba, es abajo. Porque abajo, para que nosotros tengamos acceso a un magistrado, es prácticamente imposible. Pero sí tenemos acceso a las policías investigadoras
y a los jueces. Fíjate, René, yo coincido mucho contigo respecto a que es un problema, como bien lo dijimos acá, histórico, estructural, pero es un problema también cultural, ¿no? Yo creo que en nuestras casas debemos comenzar desde ahí, ¿no? Desde decirle a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestros familiares, que no dejen, que no permitan nunca que ningún macho quiera venir a sobajarlas, que no permitan nunca que ningún macho quiera venir a ponerles una mano encima. Necesitamos una sociedad mexicana en donde las mujeres realmente se valoren. Pero eso lo tenemos que hacer, señora, señor, desde casa, diciéndole precisamente a nuestras seres queridas, ¿no?, que son lo mejor que le ha pasado a este país. Necesitamos mexicanas que se quieran y mexicanas que se valoren. Obviamente que denuncien, porque mira, cuando una mujer se valora, cuando sabe lo que vale, por supuesto que no permite que nadie la toque, y el medio para poderle dar un escarmiento a un macho es denunciándolo. ¿O tú qué opinas, Barco? Bueno, es un grave problema el que estamos viviendo, pero es todo un sistema. Mira, yo estoy precisamente atendiendo un tema. Recibimos a una señora, la señora Rocío. Esa señora de aquí de Orizaba ha sufrido violencia, y no solamente en casa, sino también con vecinos. Nosotros fuimos primero a una institución en la cual pues se le negó la atención porque le dijeron que no era parte de su competencia. Entonces después fue a la parte en fiscalía para que se le pudiera dar atención, y cuando llegamos ahí a fiscalía, el tema pues ya había pasado un poco de tiempo, ya se venía agravando. Le dijeron que la iban a atender, y bueno, pues es el día que todavía no recibe la atención adecuada. Así como Rocío, más del 90% de estos problemas, sobre todo cuando hay una obstrucción por parte de la autoridad, el 90%, más del 90% de los delitos no se denuncian. Y luego, una vez que llegan a una denuncia, más del 80% de esas denuncias no se investigan. Y entonces, ¿por qué no se investigan? La autoridad dice que no se investiga porque antes de ella ya llegaron a niveles muy altos de número de denuncias similares. Pero como la fiscalía y en este caso las instituciones no tienen el personal para poder atender todos los casos, y les falta personal para poderlos atender, entonces pues tienen que ir a los tiempos que se dicta. ¿Es un problema de presupuesto? Es un problema de compromiso por parte del sistema mexicano. Yo sí creo que el problema se puede erradicar desde la parte nacional, haciendo una reestructura de nuestro sistema penal. Porque, y en el siguiente bloque, quiero platicarles un poco sobre la parte de cómo se ha llevado en otros lados casos de éxito, pero que pues para llegar a eso pues ha tenido que ver todo un desgajamiento del sistema, y sobre todo de grupos que están muy arraigados, muy enquistados en el sistema penal, que reciben beneficios por ser omisos, por hacer negocio, y que pues ese ha sido un problema que nos viene deteniendo. Entonces, sí creo que la modificación debe ser a nivel nacional, pero con la participación también de la ciudadanía. Según la OCDE,
somos el país latinoamericano que más violencia ejerce contra las mujeres. Fíjense qué vergüenza. Ya somos el número 1 en Latinoamérica que más violencia ejerce contra las mujeres. Erradicar la violencia contra las mujeres en este país, por lo menos reducirla, caray, debería de ser un síntoma de progreso, un síntoma de desarrollo. Quiere decir que a estas alturas, en pleno 2024, seguimos siendo un país subdesarrollado. Regresamos. Bien, pues regresamos con ustedes acá en esta charla muy interesante acerca de la violencia que existe en este país contra las mujeres. Y efectivamente, como lo dijimos en el bloque anterior, es un problema cultural, es un problema social, pero ¿y nuestras autoridades? Y el gobierno, ellos también tienen mucho que ver. Hoy vemos candidatos, candidatas que suben y bajan, y es la época en campaña, ¿verdad? En donde nos prometen, se comprometen. Pero en realidad, ¿cómo pueden nuestros diputados, nuestros senadores, pues abonar para que la violencia de género, la violencia contra nuestras mujeres se acabe? Fíjese usted, nada más en este año, en el 2024, hay un presupuesto de 326,077 millones de pesos, según etiquetados, para combatir la violencia de género. Sonaría una cifra muy grande, ¿no? Pero fíjese usted, de todo este presupuesto, 92.8, o sea, la inmensa mayoría, está etiquetado en programas de otra índole, pero que ahí en las letras chiquitas también dice, y con estos programas se combate la violencia de género. O sea, solamente el 7% de este presupuesto está realmente etiquetado para combatir la violencia contra las mujeres y el 0.2% restante para combatir la discriminación. O sea, esta es la manera en cómo el gobierno disfraza, que apoya, disfraza, que combate, ¿no?, la violencia contra las mujeres. Insisto, Marco, te vuelvo a preguntar, disculpa que sea yo tan reiterativo, teniendo estas leyes, teniendo este presupuesto, teniendo estos gobiernos, ¿cuándo vamos a poder salir de ese primer lugar de violencia contra las mujeres? Claro, Manuel, mira, yo creo que el sistema y el grave problema involucra a todos, no solamente en género, sino también en sectores. Es un problema muy fuerte que necesariamente implica la participación del Estado, la generación de un sistema eficaz y, por supuesto, la participación ciudadana. Para esto, creo que hoy hemos llegado al grado cuando empezó todo ese tipo de movimientos, sobre todo feministas, que decían que quienes tenían que hablar del tema, pues era un tema exclusivo de mujeres. Yo siento que no, que es un tema de toda la sociedad, porque pues quien lo sufre, por supuesto que son las mujeres, pero también nosotros tenemos madre y en algunos casos tenemos hijas. Entonces, estamos involucrados todos tenemos un boleto para participar de forma activa. Y creo que es importante, este dato es interesante, sobre todo en términos de campaña. Empezaré de abajo hacia arriba. La participación ciudadana en el combate a este conflicto es sumamente importante. Se debe de seguir promoviendo la participación tanto de colectivos como de organizaciones, como de ciudadanos organizados para poder combatir este tema, porque yo sí soy un fiel creyente que desde la participación ciudadana con organismos de la sociedad civil sí llegan a lugares donde a veces el Estado no llega, porque conocen el problema, tienen nombre,
y el problema tiene nombre y apellido, no es una cifra. Entonces, creo que es muy importante la participación ciudadana. Segundo, creo que es muy importante la generación de un sistema, y un sistema que se había venido trabajando, que se había tenido muchas mesas, mucho diálogo, era llevar la justicia, el sistema de justicia a un ecosistema de justicia abierto. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que sea una justicia transparente, donde se involucre la participación ciudadana, donde haya también rendición de cuentas, y todo este ejercicio lo venía haciendo, lo venía impulsando el INAI. Ahora, y nos vamos arriba en la parte de visión de Estado, y es ahí yo creo que donde principalmente radica el problema para poderlo atacar. Porque en la visión de Estado, hoy entendemos que hay un presidencialismo donde su objetivo es que todo sea el control a través del Estado y que sea a través del sistema presidencial donde se toman las decisiones públicas. Yo considero que el presidencialismo existió y funcionó tal vez en los 70s, pero que hoy la realidad actual de México tiene que involucrar a otros sectores de la sociedad y, por ejemplo, instituciones autónomas a este presidencialismo como es el INAI, se debió haber fortalecido para seguir construyendo este sistema que veníamos impulsando, el sistema del Estado abierto, para que los ciudadanos pudieran acceder más a la información y poder conocer más sobre los problemas. Un dato muy importante: cuando un delito o cuando todo lo que tiene que ver con un sistema de justicia se transparenta, los delitos disminuyen. Es, por ejemplo, cuando en una calle muy oscura se cometen muchos delitos, asaltos, cuando le ponen luz, de forma natural empieza a diluirse. Algo muy parecido sucede en el sistema, en los sistemas de justicia. Cuando se abre la información, claro, la pertinente, para que tenga acceso la ciudadanía, esto empieza a disminuir porque entonces ya se empieza a combatir los niveles de corrupción de la misma institución. Y por el otro lado, también el acceso a que las personas puedan denunciar facilitaría y no harían tanta espera, fuera una denuncia más directa, pero que se limita porque justamente no está el presupuesto designado para poderlo atender. Entonces, yo creo que todo va enfocado a la visión de Estado. Hoy, de forma particular, y así lo digo, en términos electorales y de campaña, hoy tenemos 3 visiones de país que ofrecen diferentes soluciones. La primera visión de país que ofrece la candidata de Morena es que se siga con este presidencialismo y que desde la forma absoluta y del Estado totalitario se tomen las decisiones. La segunda es cuando la candidata del PRIAN propone que sea a través de un sistema burocrático para poder atacar esos conflictos y sobre todo la parte de la solución de conflictos y la toma de decisiones. Y tercero, que es el candidato de Movimiento Ciudadano, Álvarez Maínez, que propone que se involucre a los ciudadanos en las tomas de decisiones públicas. Estas son las visiones, y por eso es que los contrastes y las formas de resolverlo tendrán que llevar a la ciudadanía qué tipo de Estado queremos. Dentro del Estado de justicia, pues por supuesto que es una posición que nosotros tendremos que decidir. Hay que decirlo, hay que decir también, no todo está negro. En este país ha habido avances, ¿ya? También, gracias a que hoy la violencia contra la mujer es mucho más visible, gracias a estos organismos también que han hecho la violencia que se vea. Uno de esos avances que ha habido es en la Cámara de Diputados en el 2022. Bueno, ya se reconoce otro tipo de violencia en este país, como lo es la violencia vicaria. Usted se preguntará, ¿qué es la violencia vicaria? Bueno,
para palabras más, palabras menos, es la violencia que se ejerce a la pareja en base a los hijos. O sea, cuando, por así decirlo, a los hijos se les alimenta contra la pareja, ¿sí? Se les envenena, por así decirlo. Hoy ya hay 11 estados, René, que reconocen la violencia vicaria. Por eso es que digo, ya cada vez la violencia está siendo más visible. ¿Tú sabías acerca de la violencia vicaria en este país? Sí, la sabía desde la óptica de hombres, padres de familia, que se divorcian, que se separan, y que las madres pues obstaculizan o cambian los lineamientos hacia los hijos y que no les permiten verlo, les cobran la parte de la pensión, pero no entran en un contacto. Pero también se ha agudizado el problema de la violencia vicaria de hombres hacia mujeres, que a mí se me hace ahí tener muy poca, desde la perspectiva de que la señora pues tiene mucho más de derechos y tiene mucho más acepción sobre los hijos, precisamente para poder pues hablar de lo que nosotros estamos mencionando en el principio, que son los valores. Una mujer es más forma más dentro de su naturaleza los valores humanistas, los valores de la relación, del respeto. Todos los hombres son unos, incluido yo, incluidos los señores, son unos hijos de eso, ya saben de qué. Pero también ya hay señoras que son muy manipuladoras. Y la violencia vicaria se refiere precisamente a la manipulación de los hijos por parte de uno de los cónyuges para cambiar las estructuras. El problema no es de los hijos, el problema es de quién elige a las parejas. Volvemos al mismo punto que de manera muy coloquial, pues no se fijan y después de 5 años pues el monstruo ya evolucionó. Pero de lo que decía Marco, yo me quedo con una acepción. El problema sí es del Estado mexicano, que en el caso del actual gobierno le apostó dinero a un tren que tiene destino turístico, pero que no era prioridad. Una refinería que no funciona, porque esa es la realidad en este momento, hoy mismo, no funciona. Un aeropuerto que no es de la Ciudad de México, es de la ciudad de Pachuca, que está más cerca de Pachuca, que está a medio servicio. Y una serie de obras faraónicas que no le dan un beneficio tangible a la ciudadanía, al total de la ciudadanía. Seguramente desarrollaron muchos empleos y desarrollaron muchos negocios, porque hay una frase en política que es: habiendo obras hay sobras, y obviamente las obras ya saben para quién son. Los actuales candidatos están volviendo a prometer muchísimas cosas que cuestan mucho dinero, pero no están prometiendo una solución para la violencia, a la violencia en general. ¿Y cómo se va a solucionar? Que se soluciona con dinero, que se soluciona con mejores fiscalías, con mejores agentes e investigadores, con jueces más fiscalizados. Y yo prefiero un sistema judicial mejor, más rápido, más expedito, que un tren que va a ser un verdadero fracaso económico y que tiene un problema ecológico terrible. Eso es lo que los ciudadanos, como usted, tendrán que elegir entre el que promete cosas inverosímiles y los que tienen que tomar decisiones en el sentido estricto de la justicia y de la violencia contra las mujeres, es los diputados locales y los diputados federales. Es importantísimo quién va a ser el diputado local y el diputado federal. Don René, voy a seguir contigo. Vamos a tener que ir a un corte, que ya nos están diciendo que tenemos que irnos a un corte. Y vamos a seguir hablando de este tema tan interesante para pues seguir despertando la conciencia en nuestras mujeres. Y que no diga usted, como dijera la famosa canción de Amanda Miguel, mi rey era un monstruo. Regresamos.
pues seguimos hablando del tema de la violencia contra las mujeres, un tema que... Hombres y mujeres también. Hombres y mujeres, claro que sí, digo, ya hoy estamos Hombres en este país. Eso sí. Pero además, mira, el otro día yo platicaba, ¿no? Y precisamente lo que tú decías con una amistad. Yo le decía, sí, pero digo, no se puede comparar, ¿verdad? La fuerza que tiene un hombre a la que tiene una mujer, ¿no? Y yo creo que, digo, para los que dijeras tú, tenemos madre, ¿no? Y además de todo tenemos valores y fuimos educados desde chicos, ¿no? A respetar a la mujer. El clásico, ¿no? De que a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Y digo, pareciera una frase coloquial, pero debería. Pero también, fíjate, Manuel, el país, Marco, que ya tú ves, por ejemplo, la carrilla, como le decíamos en mis tiempos, donde antes te dabas un tirito y era uno contra uno, y los demás, la palomilla intervenía cuando ya estaba muy marcado el asunto. Dice, ya, hasta aquí llegó. Y se dabas la mano. Hoy vemos en las redes sociales, en los mujeres que se dan hasta con la cubeta. O sea, también es un aspecto cultural el hecho de que la violencia ha permeado a todos los niveles. En cuanto a la comunidad homosexual, lésbica, son asesinatos terribles, con una enorme violencia y con odio, con saña. Sí. Y normalmente el que lo mata es el amigo o la pareja o el que está, o el tercero en discordia. La violencia en este país ya se generalizó. Ese es el grave problema, que ya se generalizó y se normalizó. Sí, y cuando sale el señor gobernador decir que el problema del asesinato de hace una semana y de hace 2 días es porque todos son grupos delincuenciales contrarios, y la fiscal sale diciendo lo mismo, pues estamos hablando de que la autoridad federal y estatal pues no le está poniendo seriedad a un problema que es constante. Pues Marco, como perdón de la expresión, animal, ¿no? Que es un influencer o no sé qué sea, lo que vi la imagen, ¿no? De con qué saña, ¿no? Patea a una mujer que no conocía, vaya, y que además de todo ni siquiera habían tenido un altercado, nada. O sea, simple y sencillamente porque el señorito se cree de dinero, porque se siente protegido, puede agarrar y violentar a una mujer. Qué bueno que esté en el bote, por cierto. Mira, hay muchos casos de odio que desafortunadamente en México los hemos sufrido, lo observamos, y ahora a través de las redes sociales lo vemos de forma pues más espontánea y más pública. Yo sí quiero llevar el tema porque seguramente ya el televidente que llegó hasta ahorita a continuar viéndonos y viendo aquí la plática y el debate que tenemos, es porque el tema le interesa y le interesa mucho. Es actual. Es actual. Y yo lo quiero llevar al tema electoral, a lo que ahorita estamos viviendo en México, porque es muy importante la decisión que se van a tomar. Repito, hay 3 proyectos que están puestos a disposición de la ciudadanía, que serán para elegir a la boleta, y yo lo que invito es que los televidentes revisen cada propuesta de cada candidato, candidata para este tema, sobre el tema de atención a la violencia contra las mujeres. Porque por quien nosotros entreguemos el voto, nuestra confianza, es quien nos va a gobernar los próximos 6 años. Y entonces, lo que no podemos hacer es no ir a votar. Sería eso algo, sí, terrible. Y nuestro voto tiene que ser un voto razonado, un voto en el que nosotros entreguemos precisamente a este tipo de mensajes y de proyectos nuestra confianza, porque también nos da derecho el ir a votar, nos da derecho a quejarnos. O sea, ahí ya tenemos un boleto de participación y no en una ausencia del no voto.
También revisar muy bien los perfiles para candidatos y candidatas a diputados federales y locales. Ya lo platicamos acá. Ahí está la solución. Es de gran importancia y saber quién nos va a representar y a quién le vamos a entregar nosotros este voto. Y hoy las propuestas son públicas, más allá de hablar ahorita en ese momento de un candidato o una candidata sobre todo eso. No, el mensaje es que revisen cuáles son sus propuestas políticas sobre este género y sobre todo sus prioridades y su historia de vida, lo que ya hemos platicado aquí, mi querido Manuel y René, que muchas veces también son candidatas o candidatos y que te ponen una lista de buenos deseos, pero a lo mejor ya tuvieron una oportunidad de ser servidores públicos y que en ningún momento lo cumplieron. Por eso es muy importante revisar tanto los perfiles, la historia de vida, como las propuestas y hacia dónde van enfocados. Y yo repito, a ver, hay 3 proyectos. El proyecto que defiende Morena es fortalecer el presidencialismo, que sea el Estado el que se comprometa a resolver toda la problemática nacional. Hay un segundo proyecto que está representado por el PRIAN, donde invita a fortalecer las estructuras burocráticas, como ya se hizo en el pasado. Y hay un tercer proyecto que invita a que la toma de decisiones públicas sea a través de la participación ciudadana, que es el de Movimiento Ciudadano con Álvarez Maínez. ¿Cuál es el proyecto que más nos identifica? Bueno, pues eso tengamos que traducirlo en la boleta, porque los próximos 6 años son vitales. Hoy la realidad es que en México vivimos un grave problema. De verdad es lamentable que nuestras familias, las personas con las que nosotros queremos, con las que convivimos, estén en una mina que puede explotar en cualquier momento por la violencia contra las mujeres como se vive. Nadie está excluido, la violencia no excluye ni estratos sociales, ni edades, ni condiciones, no, absolutamente va enfocada para todos. Entonces sí, nosotros debemos de ocuparnos y preocuparnos, porque es un tema público, no es un tema únicamente familiar, que sí tenemos que atender dentro del núcleo familiar, dentro del entorno en el que nos movemos. Claro, promover el respeto, la dignidad, el fortalecimiento emocional, la capacidad de resolución también de independencia de cada persona, y sobre todo el respeto hacia el otro, hacia la otra, hacia la otra persona. Creo que ahí nosotros vamos a tener un gran avance. Sociedades como la que tenemos aquí en Orizaba, creo que tienen una gran fortaleza en las estructuras éticas y morales dentro de lo familiar, pero no por eso podemos nosotros confiarnos. Y la invitación precisamente es que sea muy analizado y muy razonado y muy atento todos los mensajes que vayan a darse dentro de las campañas, porque son nuestros próximos 3 años y 6 años. Fíjate, Marco, que eso es cierto. Bueno, ahorita que estuve estudiando acerca del tema, descubrí muchas de las mujeres precisamente no denuncian o aguantan, ¿no?, la violencia que hay psicológica hacia ellas, precisamente porque tienen miedo a esa independencia, ¿no? A quedarse solas, ¿no? A decir, ¿y qué voy a hacer, ¿no?, si no tengo a un hombre aquí junto de mí? René, para no robarte más tiempo, tus conclusiones acerca de este tema tan interesante. A mí en lo particular me parece que las candidatas a presidente de la República y el candidato no tienen nada que ver en este tema, porque es el poder ejecutivo. Si hay una violencia de este tipo, no la pueden juzgar ni la pueden analizar. Perdón, mi querido René, nada más agrego algo, pero acuérdate que si el poder ejecutivo no entrega recursos como instituciones, pero ahí... Pero quien lo autoriza es el poder legislativo. El poder legislativo... El presupuesto, pero el ejercicio... Y el ejercicio se lo da al poder judicial, le daría las armas al poder judicial precisamente con mejores leyes,
más expeditas y más eficientes, y el Poder Judicial con ese dinero ya puede a darnos justicia. El presidente de la República no da justicia. Pero la seguridad pública No, bueno, eso es diferente. Estamos hablando de justicia. Pero en instituciones, por ejemplo, como el INAI, donde no mandó a que una propuesta de comisionado o comisionada para que fuera electo, Pero eso es política. No, bueno, Pero yo me estoy refiriendo, Marco, al aspecto económico legislativo. O sea, sí, la la responsabilidad es legislativa. Si usted tiene un buen diputado local o federal, le va a dar como consecuencia que cuando el presidente dé su propuesta, lo puede modificar si tiene la mayoría el partido político y decirle, le vamos a dar más dinero para la violencia, contra la violencia, y se lo vamos a dar al Poder Legislativo para que el Poder Legislativo tenga más armas. La clave en la violencia contra las mujeres, contra los hombres y contra la comunidad homosexual es que sea más rápida y más expedita la justicia, mejores expedientes, y que los jueces tengan mejores armas para determinar. Otra de las violencias, y ya como conclusión, es la violencia que se está ejerciendo contra las mujeres pobres e indígenas. claro. Que les llega el dinero de los apoyos sociales y llega el novio, el marido, el hijo, y se los quita. Se los quita en el mismo banco. Sí. Y de ahí, pues la señora pues se los da, porque muchas veces ellos son los que están sacando el dinero de la tarjeta. Y dime para dónde se va ese dinero. Se va para el chupe. Claro. Y se va, y si no se los dan, pues las golpean. Y si no las golpean, las amenazan. El problema es tan grande. Se lo va a gastar con la otra. Sí, exactamente. Lo peor todavía. El problema fundamental es, primero, si usted sufre violencia, no se deje. Si se va a quedar sola, pues habrá más de uno que quiera formar. Mejor sola que mala compañía. Si usted, señor, tiene esa violencia, pues también defiéndase. Y vuelvo a repetir mi argumentación final. El que tiene que dar mejores argumentos son los diputados locales y federales. Y es porque hay fuero común y fuero federal. En el corto plazo, olvídate, no va a ser, pero en el mediano plazo, probablemente. Bien, pues ya nos estamos hasta pasando del tiempo en este tema, la verdad, tan interesante, pero bueno, muy apasionante. Vamos a seguir hablando en diversos programas de este tema. Yo creo, como a manera de conclusión, señor, este país necesita hombres de verdad, no machos. Trate usted a una mujer como le gustaría que trataran a su hija, a su hermana, a su madre. De esa manera es como vamos a poder, entre todos, como sociedad, desde programas como combatir la violencia de género, la violencia contra las mujeres. Bien, pues este fue el capítulo 19. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, René, por estar aquí con nosotros. Gracias, Marco. Vamos a tener, quiero decirle a usted, vamos a tener a los candidatos, a las candidatas, a diputados, a senadores, aquí en esta mesa de Círculo Político, en los programas venideros. Muchas gracias por contar con usted en esta noche. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias.